bienvenido. Qué bendición tan grande. Qué bendición tan grande. Aleluya, aleluya. Dios es grande y maravilloso, y grande y maravillosas son sus obras. Amén. Hay una hermana que está aquí para testificar algo, quiere testificar algo sobre la maratónica. Voy a pedirle que rápidamente pase por aquí. Está con nuestro hermano Rafael Barrio, su esposa. ¿Dónde están por allí? ¿Tan lejos? No sé, se puso tan lejos. ¿A dónde está? Aleluya. Vamos a escucharla, pues vamos a escucharla porque se quedó con ese propósito de contar el testimonio. Pensé que estaba más cerca. Aleluya, vamos a escucharla. Que mañana tenemos la maratónica número 11. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Esperamos que mañana usted se venga con toda su fe a las 7 de la noche para testificar de las cosas que Dios hace y está haciendo en medio nuestro. Pastor Rafael, preséntanos a la sierva y cuéntanos el testimonio. Pues amén. Buenos días, iglesia, paz de Dios y muchas bendiciones. Ella es una sierva de Chabasquén, en el estado portugués. Ahí mismito. Ella es una sierva de aquí de la iglesia, todos la conocen, Jenny Goyo, nacida en una célula, y como mi persona también. Ella tiene una hermana que es sierva de ella, aquí en la iglesia, por allá atrás está Eliani. Y ella se había ido hacia Colombia. Y como todos sabemos, pues la problemática del país, los jóvenes, todo eso, como pueden ver, es una jovencita muy joven, muy bella, muy hermosa en el amor de Cristo. Y por allá pasaron muchas cosas inesperadas, horribles. La enviaron de regreso a Venezuela, poseída por entidades espirituales. Llega a la voz de Jenny Goyo, al oído de Jenny Goyo, y se activa el ministerio de intercesión de acá de nuestra casa madre, y se activa un ejército de Dios a favor de ella. Mi hermana Jenny Goyo me busca a mi esposa y a mí y nos dice, nos cuenta. Ella estaba aquí en Barquisimeto, nos trasladamos hasta allá y comienza una verdadera lucha espiritual terrible. Ella estaba como una zombie, no conocía, no hablaba, horrible. Y comenzamos lo que conocemos por la Biblia. Dice, hay entidades que no salen sino con ayuno y oración, y comenzamos ayuno, oración, y nada. La hermana de ella pactó por ella, por allá atrás está Eliani, no sé por qué no pasaste. Ven, Eliani, por favor. Ella pactó por ella y se trasladó desde aquí, nos trasladamos desde aquí, bajo la cobertura, por supuesto, de nuestro apóstol, hasta Chabasquén, porque su mamá se la llevó hasta Chabasquén. Se hicieron cosas incorrectas por desconocer, se buscó ayuda entre los brujos, hechiceros, espiritistas, todas esas cosas. Y por supuesto que nada, empeoraba las cosas. Y cuando estuvimos allá en Chabasquén, fueron dos hermanos de aquí de la casa madre, del equipo de intercesión, y fue una lucha, tuvimos mucho, no pasó nada. Me di cuenta en el transcurso de la problemática que había, porque yo comencé a viajar para Chabasquén, todas las semanas iba fielmente, que se estaba saltando un principio de autoridad, que es muy importante, que todos nosotros como iglesia sepamos que no podemos comernos la luz en cuanto a la autoridad, ¿verdad? Número uno, yo me fui con la cobertura de mis apóstoles. No me muevo hacia ningún lado sin la cobertura de los apóstoles. Y estando allá me doy cuenta que a escasos 50 metros de esa casa está una iglesia. Y yo decía, ¿por qué los pastores de ahí no han hecho nada en esta casa? Y yo dije, bueno, voy a hacer una célula aquí, porque en la célula es donde yo he visto los mayores milagros en el ministerio evangelístico que el Señor me ha entregado. Denle un aplauso al Señor Jesucristo por la visión celular, que es lo más grande, lo más bello y lo más hermoso que Dios nos ha entregado como evangelistas que debemos ser todos, porque es el primer ministerio que el Señor nos entrega
a cada uno de nosotros. Digo, bueno, Señor, que aquí tiene que pasar algo porque tiene que pasar algo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo voy a levantar una célula en esta casa. Y comencé una célula. Resulta que el pastor de ahí mandó 2 espías a la célula, 2 líderes de ahí. Y no me había dado cuenta que era eso, el haberse saltado un principio de autoridad. En una de las células estaba el pastor y yo no sabía. Y yo le digo a ellos, porque me enteré que ellos eran de una iglesia, en una célula siempre estamos enseñados a no tener ovejas de otra congregación. Tenemos que ser muy delicados con eso. Y me enteré que ellos eran ovejas de esa congregación y les preguntaba, yo quisiera conocer a su pastor, yo quisiera conocer a su pastor. Bueno, en medio de todo eso, entre el ayuno, oración y todo eso, Dios me muestra que se estaba saltando un principio de autoridad. Y yo me dirigí al pastor de esa comunidad. Conversé con él, todo eso. Inclusive, me acordé siempre de las enseñanzas recibidas aquí. Le di una ofrenda. Y el hombre se quedó impactado, me dijo, varón, usted está bien enseñado. Y él me dijo, varón, yo no había venido a esta casa porque aquí ha pasado un desfile de evangelistas, de pastores, de líderes, de todo. Y nadie había reconocido mi autoridad. Bueno, ese día él oró en la célula, todo esto. Y seguimos la célula y mire, aquí está. Lo que no había pasado con ayuno, con oración, con de todo, a nosotros enmendar eso de que se había saltado un principio de autoridad, sucedió lo que tenía que suceder. Y encima de todo, pues, Eliasni pactó por su hermana, pactó. Y aquí está la muchacha. Bueno, Dios me les bendiga a todos. Aquí estoy fuerte, libre, gracias a Dios. Gracias a todas esas personas que estuvieron conmigo, Pastor Rafael, su esposa, Jenny, el grupo de intersección, mi familia. Todos oraron, ayunaron y estuvieron conmigo dándome su apoyo. De corazón les agradezco, que Dios me les bendiga. Y aquí estoy, gracias al Señor, con libertad. Amén. Fuerte, sana, que es lo más importante. Y bueno, todo sea bendición para Dios. Amén, amén, aleluya. Gracias. ¿Tú fuiste la que pactaste en la maratón? Buenos días, Dios les bendiga a todos. La verdad, yo me siento muy conmovida porque desde que supe que mi hermana estaba así, yo sentía que la podía perder porque ella hasta llegó a convulsionar varias veces. Y pues nada se compara el amor de hermano. Y solamente no me desesperé porque en ese momento estaba embarazada. Y yo decía que yo sabía que todo iba a estar bien. Yo sabía porque yo algo me decía. Y bueno, desde que comenzamos a orar, comenzamos a ayunar, porque yo también lo hice, aún estando embarazada. Pactamos mi mamá y yo. Y yo dije, yo sé que vamos a salir de esto y yo sé que vamos a dar el testimonio como hoy en día lo estamos haciendo. Porque yo así mismo, así la visualicé aquí. La miré, yo dije, eso se va a dar, yo sé que sí. Y esto no se tenía planeado por ahorita, pero se dio. Y bueno, la gloria y la honra sea para Dios. Aleluya. Nunca dejen de orar, nunca dejen de ayunar, de creerle a Dios, porque para Él una prueba, esta muchachita duró 12 días sin hacer pupú, duraba 15 días sin orinar, sin comer. Eso la teníamos que agarrar a juro entre mi mamá y yo para meterle un enema para que ella pudiera ir al baño. Y aún así no se podía. No comí, bajó demasiado de peso, ya ahorita subió más de lo normal. Pero bueno, gracias, gloria a Dios por eso. Yo de verdad quiero darle las gracias primeramente a Dios, porque sin Él nada hubiera sido posible, y al pastor, a su esposa, a Jenny, que de verdad fue una ayuda demasiado, tanto en lo económico
como en lo espiritual, el grupo de intercesión, que aún así sin conocerlos se trasladaron hasta mi casa, hasta 3 horas de aquí, sin importarles nada, y allá estuvieron dando, pero la lucha con ellos, y a mi mamá pues que nunca ha dejado de orar de madrugada, nunca, porque ella es una mujer muy creyente. Y bueno, aquí estamos, gloria a Dios por eso. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga, hermosa iglesia. Hermosa iglesia, buenos días, bendiciones. Bueno, esta niña ha sido una bendición en nuestras vidas porque también nos ha enseñado muchas cosas. Y una de las cosas más importantes que nos ha enseñado este proceso que hemos vivido con ella es el dar. Porque cuando uno pacta por algo, sea lo que sea, eso se va a dar. A su tiempo se va a dar. El Señor a nosotros, a cada uno de nosotros nos ha dado promesas, nos ha dicho cosas a través del profeta de la casa, a través del ministerio, a través de personas que llegan a la vida de uno y nos dicen cosas. Uno pacta por eso y las promesas del Señor siempre van a estar allí. No importa el tiempo que pase, eso va a estar allí. Esta es una niña de pacto y así como ella, hay otras personas también que han sido de pacto. Si usted está pasando por una situación similar a esta, pacte por eso. Pacte por eso porque yo se lo digo que todo lo que yo he tenido ha sido por pacto. Cuando nos fuimos a casar, mi esposo y yo, que está por allí, lo primero que hicimos pactamos por nuestro noviazgo, pactamos por nuestro matrimonio. Nuestra primera casa la pactamos. Ahora nuestra segunda casa también la pactamos. Todo ha sido por pacto. Y yo sé que las promesas del Dios están allí. Y un día el Señor concederá las peticiones de nuestros corazones. Amén. Aleluya. Levante su mano allí, vamos, por favor, levante su mano. Un momentico, mi apóstol, porfa, rapidito. Usted nos estaba hablando en el discipulado del jueves, discipulado de pastores del quinto pilar. El quinto pilar de nuestra iglesia, las plantaciones, y eso está en el corazón de Dios, está en el corazón de mi apóstol. Y nació para honrar la memoria de nuestro patriarca Antonio González. Nació hace muchos años en el corazón de nuestro patriarca Antonio González, de plantar iglesias en toda la nación. Y por supuesto que también va a ser fuera de las fronteras patrias. Y allá en el estado portugués, en Chabasquén específicamente, ella es la primicia de la iglesia MCM en Chabasquén, en el estado portuguesa. Bendiciones, iglesia, paz de Dios. Vamos, levante su mano, pues, aleluya, vamos, levante su mano. Padre, te damos gracias por este testimonio maravilloso de tu hija. Gracias, gracias, gracias. Manténla firme en esta libertad con que tú le hiciste libre, Señor. Y ahora utilízale para tu gloria y para tu honra. Y sigue bendiciendo, Señor, esta preciosa familia. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que esta primicia da su fruto, Señor. Y que nacerá la iglesia de Chabasquén para tu gloria y para tu honra. Amén, amén y amén. Dele ese aplauso grande al Señor. Aleluya. Gracias, muchachos, de qué bendición. Vamos, denle un aplauso al Señor, la gloria para Él. ¿Cuántos dicen amén? Ve al que está a su lado, dígale, tiene una cara de pastor. Estamos orando por llenar a Venezuela de iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No sabemos cuántos de los que están sentados son esos futuros pastores. Amén. Yo no pensaba que iba a ser pastor jamás en mi vida. Al contrario, oraba que no me hiciera Dios esa maldad. Yo decía, Dios, te quiero servir, pero no como pastor. Y oré por años, pero ahí demostré que no siempre Dios contesta las oraciones. O la contesta, pero de otra manera, pues. La contesta de otra manera. Qué bendición, hermano. Esta semana hemos estado gozosos, alegres. En la parte de afuera están inscribiendo para la Academia de Artes. Todo el que quiera inscribirse en la Academia de Artes. Pero esta semana ha sido de gran bendición. Estamos inaugurando muchos negocios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Aleluya.
El miércoles pasado en la noche, a las 10 de la noche, estábamos bendiciendo, abriendo, aperturando Mostaza Burger VIP. Este miércoles estábamos abriendo una ferretería en el Bolívar. Era un aplauso al Señor, aleluya. Y el día de ayer estábamos inaugurando Hop Café. Hermano, una bendición ahora nuestro restaurante, el espacio que tenemos allí de toda la congregación de la iglesia. Ese fue uno de los proyectos de la maratónica y ya gracias a Dios está bastante avanzado. Quiero que ustedes puedan pasar por allí, disfrutarlo. Eso es suyo, amén. Eso es para la iglesia. Y a partir de ahora podemos tener un espacio, como venían personas que eran del este, decían, pero es que esto parece que fuera en el este, pero no es. Es en el oeste. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Pero no es. Es tremendo porque Dios ha demostrado en este ministerio que Dios bendice en el campo y en la ciudad. Amén. No solo en la ciudad, también en el campo. Y Dios bendice a lo del este, pero también a lo del oeste. Diga amén. Y Dios está interesado en levantar su gloria en este lugar. Y quiero que todos puedan disfrutar de ese espacio. Como hemos dicho, podemos pedirlo allí en concesión para un discipulado, para los cumpleaños de nuestros discípulos y para tantas cosas. Tenemos un espacio bien digno a partir de ahora y todos debemos disfrutarlo. Amén. Y cada día esa es la idea, de que la iglesia vaya teniendo más y mejores espacios. Amén. Para que todos hagamos vida en estos espacios y podamos de verdad servir a Dios con dignidad. Amén. Y demostrar e inspirar, como dice el nombre del año, inspirar a otras personas y a otros ministerios. Ahora en el mes de julio estaremos en nuestra convención aniversaria, que le hemos puesto por título Inspirar. Y seguramente vendrán pastores y ministros de muchas partes de Venezuela y que harán en este lugar, se van a inspirar. Porque ellos van a decir, si se pudo en este lugar, también se puede allá donde yo estoy haciendo la obra para Dios. Amén. Así que dese un aplauso usted mismo, disfrute los espacios. Hoy a las 5 o 6 de la tarde vamos a inaugurar otro negocio. Hoy a las 5 o 6 de la tarde. Bueno, llegó la unción de inaugurar, así que póngase la pila. Dígale que está a su lado, falta el tuyo. Amén. Qué bendición. Aleluya. En las últimas semanas, todas estas últimas semanas, este último mes, hemos estado hablando de la crianza de los hijos, de la familia. Y yo quiero un poquito continuar el tema, porque una cosa hace que aparezca otra y esa cosa hace que aparezca otra. Y muchas personas en la retroalimentación me han dicho, apóstol, continúe, apóstol, no pare este tema, porque es un tema que está afectando a la familia. El tema de lo profético, cómo lo profético, todo lo que dice la palabra de Dios acerca de este tiempo está afectando tremendamente a la familia. La inquietud nació porque por la serie de Netflix que se llama Adolescencia, donde se muestra en 4 episodios la realidad de un niño que asesina a una jovencita. Y ese no es el tema de la serie, sino el por qué un niño que aparentemente está viviendo en una familia buena, estable, con mamá, con papá, con una hermana mayor que él, toma una decisión tan terrible como esta. Y ahí es donde entonces se prendieron en el mundo, después de esta serie, las alarmas. Fíjense que no fue solamente en MCM, sino que si usted se mete en las redes sociales, se da cuenta de que en el mundo entero se está hablando acerca de esta serie, porque es una realidad que se está padeciendo puertas adentro de muchísimos hogares, de muchísimas familias. Ese distanciamiento que hay entre padres e hijos, esa tremenda brecha generacional donde ya los padres no entienden a los hijos y definitivamente los hijos no entienden a los padres. Pero ya decía también el profeta Malaquías que en el último tiempo, antes de que retornara el Señor a la tierra, Dios enviaría al profeta Elías, dice, para que haga volver el corazón de los padres al corazón de los hijos y el corazón de los hijos al corazón de los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Entonces quiere decir que una necesidad grande de este tiempo es ese acercamiento otra vez entre padres e hijos. Si tiene Dios que enviar al profeta Elías para que haga ese trabajo ministerial de acercar el corazón del padre al corazón del hijo, y el corazón del hijo al corazón del padre, es porque se han alejado, es porque hay una brecha. Ahora, me he sorprendido mucho de que muchos de los papelitos, de los mensajes que me han llegado, ponga atención a esto, dice: ¿y qué hacemos no con los hijos que están adictos, sino con los padres? Y yo digo, tremendo, porque hay muchos hijos que incluso no quieren obedecer porque dice: primero dígale a mi mamá que suelte el teléfono ella, o primero dígale a mi papá que suelte el teléfono él, porque los primeros adictos son los padres. Hombres con pelo en el pecho, viendo TikTok toda la madrugada, perdiendo calidad de sueño, no durmiendo las horas que deben dormir, siendo influenciados por basura y basura y más basura. Después luego se ven las consecuencias en desmotivación en cuanto a la familia, desmotivación en cuanto a incluso lo sexual, ¿verdad? Su responsabilidad sexual en la pareja, desmotivación en cuanto al trabajo. Incluso he escuchado hasta desmotivación en cuanto a bañarse. Impresionante, hermano. O sea, estamos hablando no de niños, eso se está viendo en los niños. Eso se está viendo en los niños, niños que no se bañan, niños que no se paran de una computadora, de un celular. Hay un niño que pasaba 10 horas todos los días en el celular y hace poco lo consiguieron en el cuarto con una pastilla para tomársela porque se quería quitar la vida. No rinde en la escuela, no rinde en nada. ¿Me estoy explicando? Nosotros no podemos seguir negando el problema, porque el problema está allí. Estos bichos existen, no van a dejar de existir porque estemos hablando esto. Esto va para adelante, esto no va para atrás. Cada día sacan mejores versiones de ellos, y nosotros lo que vamos a tener que ver es cómo hacemos para vivir en esta sociedad con todas estas cosas y no morir en el intento. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos de verdad a Dios en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos a Dios en el corazón. Ahora, ¿qué es lo que estamos hablando acerca de estos aparatos, las pantallas, las computadoras y los niños? Ya lo dijo la psicóloga bastante, que causa adicción. Adicción, lo mismo que causa la cocaína. Adicción, lo mismo que causa el alcohol, adicción, lo mismo que causa el sexo, adicción, o todas aquellas cosas que nos dan placer. Nosotros hace años, cuando escuchábamos la palabra adicción, la asociábamos solamente al tema de las drogas, ¿sí o no? Pero ya en el mundo han abierto centros de rehabilitación a personas con problemas de adicción, escúcheme, al sexo. Y hay gente que tiene que ir a terapia porque tiene que reconocer que está adicto a eso. Y genera problemas de todo tipo. O gente que está adicta al alcohol. O gente que está adicta al cigarro, o al comer, o a la gula. O sea, hay tantos tipos de adicción. Y hoy se están abriendo centros de rehabilitación en el mundo para niños, adolescentes y jóvenes que están adictos a estas cosas, a los videojuegos, a las pantallas. O sea que el problema de las adicciones es un problema real. Y así como una persona, como nosotros tratamos en el pasado con muchas personas que vinieron al evangelio del mundo de las adicciones en las drogas y tenían que pasar por periodos de desintoxicación y mostraban lo que llamamos eso que les da en esos primeros días, que se ponen rebotados porque tienen el síndrome de abstinencia. Empiezan con el síndrome de abstinencia. Yo recuerdo, por ejemplo, la pastora Miriam, que venía en las drogas. Una de las cosas que nosotros, sin saber cómo manejar este asunto, la encerramos en un cuarto, en un cuartico allá arriba. Ahí la metimos y le metíamos la comida por abajo, le metíamos el periódico, y la cuestión era no dejarla salir, porque dejarla salir era exponerla otra vez al peligro de que volviera a consumir. Y aunque nosotros no éramos expertos, ni sabíamos
ni tampoco sabemos cómo tratar con este asunto, Dios nos dirigió. Ahí la tuvimos encerrada unos cuantos días. Y fue bueno y funcionó porque aquí está, aleluya. Denle un aplauso al Señor. Teníamos que encerrarla allí y tratar con ella. Sin embargo, ella cuando salió trató de ir a ese mundo otra vez. Ella trató, un día ella se iba caminando hacia las personas que venden la cuestión y se fue. Solamente que las mujeres que la conocían a ella y los jíbaros que la conocían le dijeron: nadie le venda a Miriam. ¿Por qué? Porque ella estaba flaquita, fea, horrible y se había puesto bonita en la iglesia. Y dijeron: ella cambió mucho y el que le venda a Miriam lo quebramos. Y no le quedó otra que darse la media vuelta y regresar para la iglesia. Den un aplauso al Señor, aleluya. Los mismos jíbaros prohibían venderle a Miriam porque la vieron recuperarse. La vieron bonita y vieron en ella un testimonio. Y ya después ya eso no se volvió una tentación para ella porque se convirtió en toda una pastora que más bien ha ayudado a muchas personas a salir de ese mundo. Pero así como trabajamos con desintoxicación, con nuevos valores, principios, la palabra, en la vida de una persona con problemas en las adicciones de las drogas, hay que trabajar con padres, con madres que están adictos al teléfono, a la pantalla, con hijos que están adictos también a estas cosas. Una de las cosas que nos hablaba la licenciada Yosmaira era la desintoxicación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo creo, y voy a avanzar un poquito más en un tema que yo creo que es crucial. Nosotros tenemos que estar claros, así como acabamos de ver un testimonio acá. Usted sabe que si esa muchacha la van a ver periodistas y cosas, lo que hacen es publicar: una muchacha endemoniada, nadie puede. Van desfiles de evangelistas y nadie puede. ¿Sí me entiende? Y va un brujo y no puede. Claro, porque ante un problema como ese, solo el poder de Dios, aleluya, solo el poder de Dios libera a una persona con esas características. Lo vemos en la Biblia una y otra vez, como el endemoniado gadareno, por ejemplo. ¿Quién podía con el endemoniado gadareno? ¿Quién podía? Nadie, pero llegó Jesús y fue libre, aleluya, fue libre para la gloria de Dios, amén. Entonces, nosotros tenemos que siempre partir, óigame bien, llévese esto hoy para su casa. Que nosotros, no es que somos una clase especial, no es que somos los papaupa, no, pero nosotros servimos al Dios para el cual nada es imposible y para el cual nada es difícil, amén. A ese Dios le servimos nosotros y servimos a ese Dios, óigame bien, y dice la palabra de Dios que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, amén. O sea, en el mundo está operando Satanás. En el mundo está operando el diablo. En el mundo están operando los demonios. Los que trabajan aún con brujería, hechicería, santería, saben lo que yo estoy diciendo. Y el diablo está trabajando. Y ellos hacen cosas y pueden cosas y llegan a cierto nivel de cosas. Pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Aleluya. El que está en nosotros, aleluya, es mayor que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Algo como aquello que ustedes, si vieron aquella película de los 10 mandamientos, antigua película que ganó Oscar y todo, usted podrá recordar que los magos de Egipto también lanzaban la vara y se convertía en culebra. Tenían cierto poder, ¿sí o no? Pero cuando Moisés lanzaba la vara de él, la culebra de Moisés se tragaba, aleluya, al ramo. Denle un aplauso al Señor. ¿Me estoy explicando? Aleluya. Recuerdo que fui a un lugar de estos de magia, de brujería, hechicería, cosas. No porque yo creía en eso, sino que fui por otras circunstancias que no voy a contar. Y no es nada de que yo creía en eso, yo nunca he creído en eso. Pero por esa circunstancia de estar rocheleando, vi a las personas que iban guiando a esa caravana de gente desenterrar unas cosas y decir: ay, aquí acabo de librar a alguien de la muerte. Y desenterró otra cosa por allá y dijo: aquí acabo de librar a otra persona de la muerte. Y yo saqué una conclusión rapidito. No era cristiano, pero 2 más 2 son 4. Yo dije: oye, si en este lugar aquí vienen a enterrar cosas para matar gente, entonces aquí no está Dios. Porque el Dios que yo creo que existe es un Dios bueno, aleluya. Dígame amén, aleluya. Entonces aquí no está Dios.
O sea, si ahí se puede ir a través de un trabajito, una cosita, te voy a destruir la vida, te voy a destruir tu familia, te voy a destruir tu aspecto físico, te voy a enfermar, te voy a pinchar. Yo dije, eso no es de Dios. Porque la palabra dice que Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Vamos, dígame amén, aleluya. Y Dios no puede ser tentado por el mal. El Dios que nosotros le servimos, no, yo no puedo decirle, Dios, a ella fulana, mátala. No, Dios no me va a oír porque Dios no es así. Yo le puedo decir, Dios, aquella hija del diablo, sálvala. Pero mátala, ¿no? De hecho, la Biblia nos manda a bendecir a los que ¿qué? A los que nos maldicen. Porque nuestro Dios, dice la palabra, Jehová es bueno. Jehová es bueno. Él no está en el plan de matar a nadie. Él envió a su hijo a morir en una cruz, aún por los brujos, por los hechiceros, por los santeros, por el endemoniado, por la prostituta, por el que consume, por el que está adicto. Cristo murió en esa cruz por todo. Vamos, dígame amén, aleluya. Y Él no está en el plan de hacerle daño a nadie. Nunca diga, ay, ese cáncer te lo mandó Dios. Ay, esa enfermedad te la mandó. Ese hijo te lo quitó Dios. No, Dios no le quita hijo a nadie. Dios le da hijo a la gente. Dios le da salud a la gente. Dios le da comida a la gente. Dios le da, restaura a los seres humanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no puede ser tentado por el mal, dice la palabra. Él es bueno y no puede ser tentado por el mal. Por eso dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, cuando vienes a la iglesia, entiende una cosa: estás en el lugar donde el que manda aquí, la máxima autoridad es Dios, que es bueno, aleluya, que todo lo puede, que no hay nada imposible y que es mayor que todo lo que hay en el mundo. Apláudele al Señor. Aleluya, aleluya. Y nos ha dejado un lugar que se llama iglesia, para que, como usted escuchó aquí, nos apoyemos los unos a los otros, nos acompañemos en nuestras dificultades, porque no significa que no vamos a tener problemas o dificultades o adversidades. El Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Y luchando y ayunando y orando y con revelación de la palabra, ¡pam!, ocurren los milagros y una persona es libre y es sana. Amén, aleluya. Entonces nosotros no desestimemos, escúcheme, en esta problemática mundial que está habiendo, de las familias, de la brecha generacional, de los hijos en adicción a los teléfonos, a la pantalla. No desestimemos que nosotros le servimos a un Dios para el cual nada es difícil y para el cual nada es imposible, y que nos ha dejado su libro sagrado, la palabra, como una guía para actuar en estos casos. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mis caminos. La palabra es una guía para actuar. Por eso leíamos hace unas semanas atrás Proverbios 19:18, dice: castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Oye, estamos enseñando sobre la crianza de los hijos. En la iglesia enseñamos a la gente: corrige a tu hijo, castiga a tu hijo, pero escúchame, pero no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Ves? En la traducción lenguaje actual, Proverbios 19:18 dice: corrige a tu hijo antes de que sea demasiado tarde. Y Dios te da la facultad, la inteligencia, la palabra, la sabiduría para castigar y corregir al muchacho o a la muchacha antes de que sea demasiado tarde. Pero también te dice de una manera definitiva: no se apresure tu alma para destruirlo, diciéndote, tú como padre, tú como madre, si no entras en el camino de Dios, tú mismo puedes ser artífice de la destrucción de tu hijo. Padres y madres destruyen a sus hijos en todas partes todo el tiempo, por el maltrato, el abuso, por las palabras que le sueltan. ¿Aló? Un padre que esté en ignorancia, el pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Viene y le dice al hijo: tú lo que eres un burro, y lo está ¿qué? Destruyendo. Su alma se está apresurando para destruirlo. O tú vas a ser un malandro igual que tu padre. Eso ha pasado.
El papá de Nicky Cruz le decía: tú eres el diablo, le decía. Y él llegó a pensar que él era el diablo. Y por un tiempo se comportó como un diablo. Entonces las palabras tienen poder. En el Salmo 127, verso 3 al 5 dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces una cosa que yo debo saber cuando yo llego a la iglesia, que si yo tengo hijos, la Biblia lo llama herencia de Jehová. Cada hijo, cada hija que yo traiga a este mundo, en la circunstancia que sea, escuche bien, es herencia de Dios. Herencia de Jehová son ¿qué? Los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cuántos hijos tienes tú? 3 con Lola y 4 con... No importa, los que sean. Los que hayas traído. Para Dios son todos ¿qué? Herencia de Jehová. Y ¿sabe una cosa que entendimos y lo decíamos esta semana pasada? Que si los hijos son herencia de Dios, estuvieron primero en las manos de Dios antes que las nuestras. Imagínate que yo le dejo una herencia a mi hijo. Le dejo una casa. Para que sea herencia, primero tuvo que estar ¿en dónde? En mis manos. Así que si mi hijo o nuestros hijos son herencia de Dios, primero estuvieron en sus manos que en las nuestras. ¿Y qué hacen entonces nuestros hijos en nuestras manos? Nos los presta Dios. ¿Pero a quién pertenecen? A Dios. Por eso es que a los hijos no se les puede instruir como nos da la gana. Proverbios 26:2 dice: instruye al niño en sus caminos, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Dígame amén, aleluya. Tenemos que instruirlo como él lo dice en su palabra. Porque si es herencia de Dios, primero estuvo en sus manos, luego nosotros los educamos, pero al final ellos tienen que volver a él. ¿Cuántos dicen amén? Nuestros hijos, cada uno tiene que volver a Dios, y esa es nuestra meta. Nuestra meta no es que nuestros hijos sean millonarios, ojalá lo sean. No es que nuestros hijos sean astronautas, no. Nuestra meta es que algún día todos nuestros hijos vuelvan a las manos de Dios al tiempo que Dios lo determine. Dígame amén y dele un aplauso al Señor. ¿Y cómo van a volver nuestros hijos a las manos de Dios? Instruyéndolos y en el camino de ¿qué? De Dios. Dice el mismo Salmo 127 en el verso 4: como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces, para la Biblia, los hijos no solo son herencia de Dios, sino que mientras estén en nuestras manos, son como saetas, como esas flechas, son como flechas. Y ellos van a llegar tan alto o tan lejos como nosotros los lancemos. Algunos que hacen con esas flechas, las quiebran, las tiran al piso, las desechan. ¿Ve? Pero Dios dice que cada hijo es herencia de Dios y es una saeta en nuestras manos. Y tenemos que aprender, hermano, que ese hijo o esa hija va a llegar tan lejos o tan alto como nosotros los promovamos, los lancemos. Hace unos años atrás, con mis pastores aquí, les proyecté la película de William, el padre de las campeonas de tenis. Lo protagoniza Will Smith. Y este hombre, que era un tipo negro y pobre, de los sectores pobres de los Estados Unidos, cómo fue lanzando a sus muchachitas desde chiquiticas para que fuera la Venom, las supercampeonas multimillonarias. Él las lanzó, él las trabajó, él las fue guiando, él las fue orientando. Y qué poderoso ejemplo nos dio ese hombre de lo que es la crianza de un hijo o de una hija. ¿Cuántos dicen amén? Si tú educas bien a tus hijos y los educas en los caminos de Dios y los lanzas alto y lejos, escúchame, aún en tus hijos, en tus hijas, puede estar la solución a muchos de tus problemas, incluso financieros y económicos. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Dígame amén, aleluya. ¿Cuántas veces un hijo de esto, bien educado,
bien ministrado, bien enseñado, mañana tiene éxito y triunfa, y eso me bendice como padre. ¿Aló? Porque además le enseñé la honra. Por eso dice, los hijos son como saeta. Amén. Aleluya. Ahora, en la crianza de los hijos, nosotros tenemos que estar claros. No solo es quitarles las pantallas o racionalizar el uso de las pantallas, porque no se las vamos a poder quitar. Todos vamos a necesitar un aparato de esto. Este es ese tiempo, el tiempo, esto no va hacia atrás, esto va hacia adelante. Lo que necesitamos es que moderen su uso, el tiempo que pasan en esto, para que puedan rendir en lo que en verdad a ellos les va a interesar, que son los estudios, el emprendimiento, el trabajo, los deportes, la capacitación. ¿Me estoy explicando? Porque si ellos pasan 10 horas aquí, ¿en qué hora van a dormir? Si pasan 10 horas aquí, ¿en qué hora van a estudiar? Si pasan 10 horas aquí, ¿en qué hora van a hacer el resto de las cosas que se supone que hagan? Entonces no se trata de quitárselo, se lo quité completamente, sino que se lo voy a racionalizar. Amén. Y digo yo, y diría yo, y sobre todo las que ya están embarazaditas, no entregárselo tan pequeño. Ay, tiene 1 año y le compré un iPhone. ¿Qué haces tú comprando un iPhone a un niño de 1 año? Retarde eso lo más que puedas. ¿Cuántos dicen amén? Retárdelo, si lo puede retardar hasta los 15 años, mejor. Y edúquelo lo más que pueda. Porque mientras más temprano se lo dé, peor para usted. Porque es adictivo. ¿Me va siguiendo? Y lamentablemente para muchos esto se convierte en la niñera. Para que no llore, para que no grite, para que se quede tranquilo. Y entonces no nos damos cuenta que esto está formando saberes en esa niña, en ese niño. Después salen cantando una canción que nosotros no le enseñamos, pero la aprendieron aquí. O haciendo un baile que nosotros no le enseñamos. Pero es que esto forma sus saberes en esos espacios que nosotros pensamos que estamos limpiando, que estamos trabajando y que ellos están tranquilos, no están llorando, pero están formando sus saberes. Entonces no los estamos instruyendo en los caminos de Dios. Estamos dejando que el diablo y el mundo les forme. Y muchas veces vengan hasta influencias satánicas y demoníacas a su vida. En cambio, nosotros podemos administrar el tiempo de nuestros hijos. La palabra dice en Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su ¿qué? Su tiempo. Claro, hay un tiempo para jugar, hay un tiempo para ver la pantalla, pero hay un tiempo que es para estudiar, hay un tiempo que es para repasar, hay un tiempo que es para hacer deporte, hay un tiempo que es para socializar. Vamos, dígame amén, aleluya. Y mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 6 en adelante. Deuteronomio capítulo 6, verso 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, estas palabras, la palabra de Dios, estarán sobre tu corazón. Estarán, le está hablando al padre y a la madre, no al niño. ¿A quién le está hablando? Al padre y a la madre. Estas palabras estarán en tu corazón, papá, mamá. ¿Y qué harás con ellas? Dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Aló? Las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Dice, le hablarás de ella estando en la casa. Dice, ¿hasta dónde? En la casa. ¿Qué más? Y andando por el camino, cuando lo llevas al liceo o a la escuela, o cuando lo traes de regreso, y cuando te levantes y al acostarte. Saca la cuenta. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oye, ¿qué nos está diciendo el Señor a los padres? Hermano, rodea a tu hijo con la palabra que aprendes en la iglesia. Discipula a tu hijo con la palabra que aprendes en la iglesia. Repítele las palabras, háblale las palabras, aprovecha el tiempo. Yo creo que uno de los mejores lugares donde tú puedes discipular a un hijo es un carro. Cuando tú aprovechas ese tiempo donde van y tú vas hablando o pones algo que escuche. Y cuando regresan y dice y garantiza que al acostarse
haya algo de la palabra, y garantiza que al levantarse haya algo de la palabra. Y ponlo en donde todo lo que tenga al frente. Si él tiene un baño y cierra la puerta, una palabra de Dios aquí. O pon un tratado, o pon algo que no tenga opción. Aún el papel toalé, llénalo de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dicen los postes, es decir, cuando abre la puerta, en el poste, una palabra de Dios. Que no tenga escapatoria cuando se acueste, cuando se levante, en el camino, cuando va, cuando viene. Rodéalo de la palabra. Rodéalo de la palabra. Pero ¿dónde comienza todo? Dice, esta palabra primero tiene que estar en tu corazón. Si tú en tu corazón tienes panchita, ¿qué le va a decir a tus hijos? ¿Ah? Si tú en tu corazón lo que tienes es puro condorito, ¿qué le vas a decir a tus hijos? La única forma de que tú formes a tus hijos en la palabra es que tú tengas esa palabra en el corazón. Cosa tremenda, hermano, cuando los hijos de uno crecen y tú los oyes hablando la palabra de Dios y te dices, oye, Dios, gracias. ¿Sí me entiendes? Porque tú sabes que eso no salió de la nada. Tú sabes el trabajo que hiciste. Y ese trabajo es siembra. Y esa siembra algún día produce fruto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces yo, hermano, quiero que entendamos que bíblicamente tenemos que rodear a nuestros hijos con la palabra. Me gozo porque nuestra nieta Kendall, en su salón de clase, es una pastorcita. Cuando un niño tiene problemas, Kendall contiene la situación. Y dice, maestra, profesora, déjeme hablar con ella. Y empieza a ministrar a la muchachita. Y después termina Kendall poniendo la mano y orando. Padre, en nombre de Jesús, no sé qué. Aquí trajo a su maestra, se congrega con nosotros aquí, aleluya. A dar un aplauso al Señor. Kendall trajo a su maestra. Esta semana nos mandaron una foto de ella. Nos mandaron una foto de ella porque estaba una niñita haciendo un berrinche. Y en la foto que le toma la maestra, ella estaba conteniendo a la muchachita, haciendo su trabajo de contención, de pastora en la escuela. Y todo el tiempo ella está hablando la palabra de Dios. Pero en estos días se puso conmigo, bueno, mira lo que estoy viendo. Y me puso en YouTube y está aprendiendo mucho la palabra de Dios en una cosa que es la Biblia para niños. Y decía, oye, Señor, no sé cómo darte gracias, pero esto es una maravilla, aleluya. Esto es una pastora en formación. Dar un aplauso al Señor, aleluya. Es una pastora en formación. Con la chiquita tenemos que trabajar un poquito más, porque hay más candela. Pero qué bendición que desde niño o de niña tú empieces a ver esa inclinación. Esa inclinación. No que no tienen inclinaciones mundanas también, claro que las tienen. Son niños. Así que si la ve con alguna inclinación mundana, no me la critique, porque yo no critico al tuyo. Al tuyo yo lo estoy ayudando. Ayúdame a la mía también. ¿Cuánto dice amén? ¿Cuánto dice amén? Yo cuando veo a tu hijo con inclinaciones mundanas, yo no le estoy dando cocorrón ni nada de eso. Yo lo estoy ayudando. Y si yo espero que tú hagas lo mismo con el mío, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Porque es niña, porque es niño, porque estamos en un mundo. Uno mismo se le pega a cualquier canción, no se le va a pegar a ellos. ¿Ah? Yo me acuerdo aquella canción que salió. Y era pegajosa. Y de repente uno estaba. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Cuántos la cantaron? ¿Cuántos la bailaron? Después pluma gay. Ay, Señor, reprenda el diablo. Porque esas canciones tienen además una cosa, que cuando las hacen son pegajosas. Te cuesta aprenderte la que canta la hermana aquí en la iglesia. Escríbame la hermana, que es muy difícil. Pero en la pluma gay, ¡guau! De una vez. ¿Aló? Porque eso es el mundo atrae, aleluya. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si alguien me dice a mí, pastor, deme un consejo, y mete la palabra en tu corazón, siervo. Que tú tengas palabra aquí en el corazón. Oye palabra, mete palabra, lee palabra, oye palabra. Y cuando estés con tus hijos en el camino, lee, háblale la palabra. De regreso, háblale la palabra. A veces tú piensas que no estás haciendo nada, pero la palabra que se siembra en algún momento, hermano, va a fructificar. En algún momento va a fructificar. La palabra que se siembra en algún momento va a fructificar. Dice al acostarse, dice al levantarse, dice en el camino, dice en la casa,
el altar familiar, amén. Y de repente déjale el celular, pero que esa no sea, que el celular no sea la única influencia sobre su vida. Por supuesto, el celular lo va a influenciar algo, pero que la influencia que tú estás poniendo en tu hijo, como dice la palabra, sea una influencia mayor. Dele un aplauso al Señor, aleluya, aleluya. Los hijos no solo se le debe cercar con la palabra al acostarse, al levantarse, en la casa, en el camino de ida, en el camino de regreso, en los postas, en la puerta, en los frontales, amén. Sino que los hijos deben ser formados en el temor de Dios. Proverbios capítulo 1, verso 1 al 7. Proverbios capítulo 1, verso 1 al 7 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué son los proverbios? Dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Para qué más son los proverbios? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes darles inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Qué es lo que termina diciendo? Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿qué nos dice el hombre más sabio de la tierra? Que cuando hablemos de sabiduría, no hablemos de matemática. Ay, mi hijo es muy sabio porque saca 20 en matemática. Eso no es sabio. O mi hijo es sabio porque no, en lengua sacó 20. No, eso no es sabio. Sabio es, el principio de la sabiduría es una persona que teme a Jehová. Y que teme no significa que le tiene miedo. Que teme significa que sabe de su existencia, sabe de su amor, sabe de su bondad, sabe de su gracia, sabe de Jesús muriendo en la cruz. Vamos, dale un aplauso grande al Señor, aleluya. De manera que nada ni nadie los confunda. Que no venga un maestro a confundirlo. Que ellos puedan rebatir a los maestros si el maestro los trata de confundir. Que no venga una influencia de TikTok o de Instagram o de las redes sociales a confundirlo, sino que yo diga: esto, el Señor reprenda al diablo, esto no es de Dios. Porque ya él teme ¿a quién? A Jehová. Y no va a venir un TikTok a confundirlo. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces el hijo debe ser enseñado en el temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios, no. Eso no es temor a Dios. Es respeto, reverencia, saber que existe, que es real, que es mayor que todo lo que está en el mundo, que todo lo puede, que es omnipresente, que está en todas partes, que es omnisciente, que lo sabe todo, que es omnipotente, que lo puede todo, que es bueno, que no puede ser tentado por el mal, que me ama con amor eterno. Aleluya, dale un aplauso grande al Señor, aleluya. Ahora, nuestras palabras a nuestros hijos serán la herramienta más poderosa que usemos para lanzar a nuestros hijos lo más lejos y lo más alto que nosotros podamos. Nosotros tenemos que entender el poder que hay en nuestras palabras. Satanás también lo sabe, y por eso Satanás a veces nos juega una mala pasada para que le soltemos palabras de maldición a nuestros hijos, para que en vez de bendecirlos los maldigamos. Satanás sabe el poder que hay en las palabras. Yo debo saber que eso es una herramienta que en lo personal no me cuesta nada. La tengo allí, la aprendí en la iglesia y puedo usarla. No gasto nada, no gasto saldo. Puedo usarla, no me cuesta nada. Dar buena palabra. Buena palabra. Óigame, la enseñanza de la higuera es determinante. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 21:21, respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo le haréis esto a la higuera, sino que si le dijereis
a este monte, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Qué estaba diciendo Jesús allí? El poder que hay en ¿qué? En las palabras. No solo es la higuera, sino el monte, o más allá tu hijo, o más allá tu hija, o tu esposa, o tu esposo. Las palabras tienen poder. Debemos aprender a ser como nuestro Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. Hay que hablarle a los hijos fe. Hay que hablarles a los hijos palabra de esperanza, palabra buena. Hay que profetizarles. Hay que bendecirles. Hay que darles palabra de salud a los hijos, de riqueza, de bendición y de vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme. Una cosa que se acostumbra mucho en el mundo es: sigue haciéndola, te las tengo a contadita. Entonces uno va guardando un archivo de las cosas que hace, y en vez de corregir cosa hecha, cosa corregida, no, te la guardé. Al rato van 2. Ya tú sabes. Oye, cuando eso llega a 10, hermano, la bomba atómica, la plaga, ¡oh! Maldito perro, te vas a ir para casa de tu papá, no te soporto, fuera. Y tú crees de verdad que no hiciste daño. Y resulta que tus palabras, lo acaba de decir el pastor Rafael Barrio, son palabras de autoridad, son palabras de peso. Todo eso el diablo le dice amén. Una cosa que le di gracias a Dios cuando me convertí, y dentro de poquitos días voy a cumplir 30 años de convertido, porque me entregué a Cristo el 9 de junio de 1995. O sea que en un mes voy a tener 30 años de convertido. Y una cosa que aprendí rápido era, menos mal que lo aprendí rápido porque mis hijos estaban pequeños, fue que yo podía bendecir a mis hijos, porque yo crecí en otro ambiente de maldición. Yo crecí en un ambiente de muchas heridas, de una mamá sola criándonos, y que me llevaba a agarrar el autobús, y eso era la retajila. Yo recuerdo cuando me sentaba, yo no me concentraba en las clases de todo lo que... Conmigo en los estudios Dios hizo un milagro, hermano, porque era tanta cosa. Yo empecé a disfrutar cuando empecé a agarrar autobús solo, que ya, oye, voy solo, por lo menos escuchaba la música. Que mi mamá me llevaba hasta la avenida Sucre, y porque era que mi mamá, todo lo que había acumulado en ella, lo desparramaba en mí, y no era bueno. No era bueno. El pueblo perece porque le falta. Y eso no significa que mi mamá es mala. Y si tú lo viviste, no significa que tu mamá es mala. Es que le falta ¿qué? Conocimiento. Mi mamá no sabía que ese camino me podía ir dando palabra buena. No sabía. Y entonces yo le doy gracias a Dios porque a mí me pasó al revés. Yo pude corregirlo a tiempo y usar mis palabras para bien. Aleluya. Y mucho de lo que hoy mis hijos son y van a ser en el futuro es por la palabra, porque les voy dando dirección a través de la palabra. Palabra buena, palabra buena, palabra buena, palabra buena. Hay un salmo que dice, dígalo conmigo: rebosa mi corazón palabra buena. Fuerte, diga: rebosa mi corazón palabra buena. Tercera vez, bien fuerte, diga: rebosa mi corazón palabra buena. ¿Qué dice la palabra? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué debe rebosar nuestro corazón? Entonces, ¿qué debe haber en el corazón? Palabra buena para que rebose. ¿Aló? Palabra buena, palabra buena, palabra buena. La próxima semana les voy a enseñar lo que es criar, orar, educar a tus hijos en base al temor, y lo que es criar, orar y educar a tus hijos en base a la fe. Son las dos formas en las que podemos criar nuestros hijos. Job cometió un error. Era un buen hombre de Dios, pero cuando oraba por sus hijos lo hacía en base al temor. Más tarde le ocurrió una tragedia, y más tarde escribió, porque aprendió y dijo: lo que yo temía, eso me pasó.
Pero en la Biblia hay hombres y mujeres que educaron y criaron a sus hijos no en base al temor, sino en base a la fe. Amén. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Amén. Yo declaro que en esta iglesia todos vamos a educar a nuestros hijos y nuestras hijas en base a la fe. Amén. En base a la fe. Vamos, dígame amén. Así que los papás que están adictos a esto se me van saliendo por sí solos. No sea mente pollo, papá. O mente gallina, mamá. Deje la mente pollada y suelte el celular, porque sus hijos van a decir: mamá no me da ejemplo, papá no me da ejemplo. Y el ejemplo comienza con usted. Y estamos hablando de esta palabra en la iglesia. Regule su uso de las pantallas para que tenga mañana moral para regular el uso de las pantallas en su hijo y su hija. ¿Cuántos dicen amén? No como esa mamá que dice: no vayas a agarrar el cigarro, pero tú fumas. ¿Me estoy explicando? ¿Ah? Entonces, o no digas grosería, pero tú las dices. Entonces, no, para que tengas moral para regular las pantallas de tus hijos, pues empieza regulando tú el uso de las pantallas. Amén. Aleluya. Póngase en pie, pues. Aleluya. Dios es grande y maravilloso. Yo quiero hoy que usted ponga la mano en su corazón y diga: Padre, gracias. Necesitamos esta palabra. Tú vas a levantar después de nosotros una generación de conquista para lo grande, para lo bello y para lo hermoso. Ayúdame, Dios. Toca mi vida, cámbiame, transfórmame y úsame, Dios, para ser de bendición y transformar la vida de mis hijos, mis nietos, mis futuras generaciones, para lo grande, para lo bello y para lo hermoso de esta vida. En el nombre poderoso de Jesús. Levanta allí tus diezmos y tus ofrendas. Padre, gracias por darnos bendición y provisión de lo alto. A ti la gloria, Señor. De lo que tú nos das, a tu mano regresamos a manera de diezmos, ofrendas y primicias. Recíbelas, Señor, y activa lo que tú has prometido para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su lugar allí y permítame orar por usted mientras va ofrendando. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias por tu pueblo. Gracias por esta mañana preciosa. Pido para que bendigas cada vida, Señor, cada hogar, cada familia. Mira los que practicamos los principios de mayordomía cristiana, como el diezmo, las ofrendas. Activa tu cobertura, Señor. Reprende a todo devorador, que podamos habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del omnipotente Dios. Reprende, Señor, a todo devorador, que podamos, aleluya, confiar en que habitamos al abrigo del Altísimo y bajo la sombra de tus alas, porque tú eres nuestra cobertura a través de nuestros diezmos y a través de nuestras ofrendas, Señor. Activa progresión y prosperidad financiera y libertad financiera y material en el nombre poderoso de Jesús. Padre, provee para tus hijos, que ninguno coma el pan con escasez, Señor, y derrama tu gloria y tu gracia en cada familia, en cada casa, en cada hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Póngase sobre sus pies. Yo declaro que esta semana será una semana de cielos abiertos, una semana de gloria, una semana de bendición, una semana de victoria. Esta semana, aleluya, el Señor será tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esta semana se destraba eso que está trabado. Y esta semana el Señor, aleluya, hace descender lluvia de gracia, lluvia copiosa, lluvia de bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre todo lo que hagas y emprenda. La bendición de Dios, la bendición de Dios, la bendición de Dios. Padre bueno, encomiendo a la iglesia a ti, mi Dios,
y los encomiendo a la palabra de tu gracia, que tiene poder para sobreedificarles y para darles herencia con todo lo santificado. Dales una semana de éxito, de bendición y de victoria. Y llévanos a casa, Señor, con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Los quiero mucho. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Un abrazo a todos.